el portal, sosteniendo bajo la lluvia un maletín azul que dejó caer sobre la alfombra, al tiempo que, con humilde y temblorosa voz de huérfana, preguntaba si podía pasar. «Que aquel día llovía en Barcelona», me dijo mi padre desde su lecho de muerte, «es algo que nunca pude olvidar, porque cuando la vi cruzar el umbral, me pareció que la lluvia era salvaje en sus caderas, y me sentí dominado por el impulso erótico más intenso de mi vida». Ese impulso parecía no tener ya límites cuando ella le dijo que era una experta en el arte de bailar la tirana, una danza medieval española en desuso. Seducido por ese ligero anacronismo, mi padre ordenó que de inmediato se ejecutara aquel arte, lo que mi madre, ansiosa de complacerle en todo, y con creces, realizó encantada y hasta la extenuación, acabando rendida en los brazos de quien, sin el menor asomo de cualquier duda, le ordenó cariñosamente que se casara cuanto antes con él. Y aquella misma noche durmieron juntos, y mi padre, dominado por esa suprema cursilería que acompaña a ciertos enamoramientos, tuvo la impresión de que, tal como había imaginado, acostarse con ella era como hacerlo con un pájaro, pues gorjeaba y cantaba en la almohada, y le pareció que ninguna voz cantaba como la de ella, y que incluso sus huesos, como su labio inferior y sus cantos, eran frágiles como los de un pájaro. Y esa misma noche, bajo el rumor de la lluvia barcelonesa, te engendramos, me dijo de repente mi padre, con los ojos muy desorbitados. Un lento suspiro, siempre tan inquietante en un moribundo, precedió a la exigencia de un vaso de vodka. Me negué a dárselo, pero al amenazar con no proseguir su relato, por pura precaución ante el posible cumplimiento de la amenaza, fui casi corriendo a la cocina y, procurando que tía Consuelo no lo viera, llené de vodka 2 vasos. Hoy sé que todas mis precauciones eran absurdas, porque en aquellos momentos tía Consuelo solo vivía para alimentar su intriga ante un cuadro oscuro del salón que representaba la coquetería celestial de unos ángeles al hacer uso de una escalera. Solo vivía para ese cuadro, y muy probablemente esa obsesión le distraía de otra: la constante angustia de saber que su hermano, acosado por aquella suave pero implacable enfermedad, se estaba muriendo. En cuanto a él, en aquellos momentos solo vivía para alimentar la ilusión de su relato. Cuando hubo saciado su sed, mi padre pasó a contar que el viaje de miel tuvo 2 escenarios, Estambul y El Cairo, y que fue en la ciudad turca donde advirtió la primera anomalía en la conducta de su dulce y servil esposa. Yo, por mi parte, advertí la primera anomalía en el relato de mi padre, ya que estaba confundiendo esas 2 ciudades con París y Londres, pero preferí no interrumpirle cuando oí que me decía que la anomalía de mi madre no era exactamente un defecto, sino algo así como una peculiar manía. A ella le gustaba coleccionar panes. En Estambul, ya desde el primer momento, entrar en las panaderías se convirtió en un extraño deporte. Compraban panes que eran perfectamente inútiles, pues no estaban destinados a ser devorados, sino más bien a elevar el peso de la gran bolsa en la que reposaba la colección de mi madre. Muy pronto, él protestó y preguntó con notable crispación a qué obedecía aquella rara adoración al pan. «Algo tiene que comer la tropa», respondió escuetamente mi madre, sonriéndole como quien le sigue la corriente a un loco. «Pero, Diana, ¿qué clase de broma es esta?», balbuceó desconcertado mi padre. «Me parece que eres tú quien está bromeando con esas preguntas tan absurdas», contestó ella, con cierto aire de ausencia y esbozando la suave y soñadora mirada de los miopes. 7 días, según mi padre, estuvieron en Estambul, y eran unos 40 los panes que mi madre llevaba en su gran bolsa cuando llegaron a El Cairo. Como era una hora avanzada de la noche, él marchaba feliz sabiéndose a salvo de las panaderías cairotas, e incluso se ofreció a llevar la bolsa. No sabía que aquellas iban a ser sus últimas horas de felicidad conyugal. Cenaron en un barco anclado en el Nilo y acabaron bailando, entre copas de champán rosado y a la luz de la luna, en la terraza de la habitación del hotel. Pero unas horas después, mi padre despertó en mitad de la noche cairota y descubrió con gran sorpresa que mi madre era sonámbula y estaba bailando frenéticas tiranas sobre el sofá. Trató de no perder la calma y aguardó pacientemente a que...